Hablo de la Guerra Fría, precisamente el conflicto de Estados Unidos con Vietnam más una demostración de fuerza bélica por parte de las potencias que una guerra abierta de masas, mientras los Estados Unidos brindaban apoyo a los vietnamitas del sur, la Unión Soviética hacía lo propio con los combatientes del norte. Ambos países controlaban a sus marionetas, usaban a Vietnam como su satélite en la región. Siempre me he preguntado cómo es que un puñado de granjeros arroceros pudieron derrotar a un montón de soldados armados hasta los dientes y con adiestramiento riguroso. Se ha demostrado una vez más que en la guerra no siempre gana el que tenga la más alta tecnología o las armas más fuertes, como en la Alemania del Tercer Reich o la Armada Invencible de España, por ejemplo. A veces la practicidad y el conocimiento del terreno es lo que determina el destino de un conflicto, sin olvidarnos de una formidable diplomacia. Los yanquis hicieron un uso indiscriminado de fuerza letal y despliegue de bestias de guerra impresionantes, deseaban con saña ver arder a esos amarillos comunistas, no dudaban ni un segundo en ejecutar a cualquier sospechoso que se presumiera cooperaba con los del norte el Vietcong, como los conocían los aliados y los gringos, como olvidarnos de Víctor Charlie o solo Charlie. Como en muchos otros conflictos, también se tuvo la participación activa de mujeres e incluso niños, por lo regular se les encomendaban tareas que eran imposibles para los hombres debido a que se convertirían en objeto de desconfianza, ahí los tienes llevando arsenales poco a poco dentro de sus ropas o sus canastos, entregando mensajes, e incluso en algunas ocasiones inmolándose ante sus enemigos occidentales, obvio no faltaron las milicias. 2. Este tipo de acciones desconcertaba tanto a los oficiales y desquiciaba a los soldados tanto que cada vez les perseguían con mayor fiereza y desdén. Estaban tan desesperados que comienza el uso masivo del diabólico napalm. 3. Incluso contra la población civil. 4. Eran tan espesas esas selvas que el solo hecho de intentar internarse a ellas producía escalofrío a los militares, pues no sabían lo que encontrarían. Pero ni siquiera esas llamas infernales acabaron con la fuerza y la voluntad de los vietnamitas, por ello los yanquis decidieron hacer uso de otra abominación, el agente naranja, véase Repercusiones, producido por Monsanto, que de santos no tienen nada. Se extendió el uso de ese potente químico como un intento desesperado de acabar con las selvas y sembradíos de arroz, la principal fuente alimentaria de Charlie, por lo que esperaban ganarles matándolos de hambre. Algo que no sirvió para nada más que para degenerar a las pobres víctimas químicas. Contraofensiva hippie. En los propios Estados Unidos la guerra fue un tema sumamente polémico, había muchos a quienes se les notaba el malestar por el hecho de la cantidad de jóvenes que se enviaba a morir a una tierra extraña, de esta manera se cuestionaba la moralidad y necesidad de una guerra de esta naturaleza. El movimiento hippie con su deforme lema Amor y Paz sería uno de los principales abanderados en las acciones y manifestaciones antibelicistas de los Estados Unidos, influidos por una filosofía pacifista y el uso de ciertas drogas como la marihuana y el LSD, filosofaban sobre muchos temas. Vietnam era el tema en turno. A propósito de los activistas, recuerdo hace unos años haber visto una vieja fotografía de un joven John Kerry, 5, donde portaba su uniforme militar y se aseguraba que después de su servicio se convirtió en un activista antiguerra. Claro, estaba en la Fuerza Naval, el mismo personaje ahora como senador, donde no salía de una cámara, cómodamente en una sillita. Durante la administración de Obama, instaba al gobierno a iniciar hostilidades en Medio Oriente, o sea, a enviar jóvenes yanquis a la guerra contra Siria, la clase de politicastros que tiene el mundo. Una baja calaña. El cine, desahogo y estudio histórico. Siempre que tocamos el tema de la Guerra Fría nos vienen a la mente canciones e incluso películas inolvidables acerca de ello. Producciones cinematográficas donde se resalta la precariedad humana dentro de la guerra, las víctimas inocentes de ambos bandos contendientes, así como la locura que engendra en las almas de los involucrados. Más que espectáculo podemos ver en ellas reflejado el afán crítico de directores y actores donde nos exhiben por medio de su arte la espiritualidad de toda una época. Películas como la superproducción de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, de más de 2 horas de duración, con memorable participación de Martin Sheen, Marlon Brando, y Dennis Hopper, entre otros, dejaron muy claro el horror de una guerra, describiéndola con locura, muerte y la acción más gráfica. No podemos olvidarnos tampoco de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, donde un legendario y finado Lee Ermey interpretó a un tirano sargento, en la vida real también había sido sargento y sirvió en Vietnam, que enseñaba cómo debían comportarse los soldados en la guerra, proceso de formación militar estricto. Luego en una segunda parte se nos muestran las vicisitudes de sus hombres en el campo de batalla. Memorable.
No son las únicas producciones sobre el tema, existen muchísimas. Trayendo esto a colación, el tema fílmico como un derrotero más en la investigación histórica. Uno más de los objetos de apoyo al estudio de las épocas. Por ello no evité la mención. El fiasco, la patada de Saigón. Después de la ofensiva a gran escala del Tet en 1968 se empezó a perder rápidamente la fe en ganar el sangriento conflicto, el cual se hizo impopular incluso entre los antiguos pro-guerra. Ya se estaban tomando en serio las bajas sufridas en combate así como los problemas derivados de la guerra, véase repercusiones, por lo que el presidente Lyndon B. Johnson es el que inicia la retirada de las tropas americanas de Asia, luego de enfrentamientos bélicos y arduas negociaciones, se firma en París la paz y salen poco a poco del territorio, lo que determina la caída gradual de sus aliados sureños. El desgaste mediático, y físico por supuesto, impulsaron a el Congreso gringo a parar de tajo las acciones bélicas, eso en 1973. Los Jemeres Rojos toman Phnom Penh y luego los comunistas Saigón. Estados Unidos es derrotado. No se presenta a sí mismo como una derrota directa, pero es más que evidente. Repercusiones. Para los estadounidenses deja como saldo alrededor de 58.220 soldados estadounidenses muertos, 6. Uno de los conflictos más largos y sangrientos de su historia bélica alrededor del mundo. Pero no fueron las únicas consecuencias, que bello sería para muchos haber muerto de un balazo en la cabeza, o sea sin sentir dolor. Fueron cientos de miles de soldados que vivieron para contarlo, sin embargo se llevarían a casa secuelas de una guerra que no buscaron, mutilados, estériles, ciegos, locos, pues el estrés postraumático se apoderaba de las mentes de esos jovencitos, los cuales nunca pudieron readaptarse a la vida social de los Estados Unidos. Lo vivido en Nam se quedaría con ellos el resto de sus días. Síndrome de Vietnam, 7. También del lado vietnamita se sufrió muchísimo, aldeas destruidas, infraestructura urbana reducida a nada, miles de muertos y familias separadas, tierras antes fértiles inutilizadas por los químicos naranjas. Por cierto, aún hoy día se sufren estragos en la población a causa de ello, malformaciones congénitas, muertes infantiles, cáncer, un legado mortal. Contamos también a los nuevos vietnamitas, los Amerasians, hijos de madres vietnamitas y soldados estadounidenses. Conclusión. ¿De qué habrán servido a los estadounidenses todos esos sacrificios humanos realizados en Asia? ¿Qué pretendían desde un principio? Nunca había visto que un conflicto le costara tanto a los Estados Unidos, siempre habíamos visto su superioridad tanto numérica como tecnológica y llegábamos a pensar que eran invencibles incluso. Para mí fue solo una demostración estéril de fuerza y armamentos, con un saldo sangriento que no valía la pena pagar. Toda una generación arruinada por un juego de manos entre potencias avasalladoras de países, una en Occidente, otra en Oriente. De nuevo podemos ver hasta dónde llegan las ambiciones humanas y la inutilidad de las guerras burguesas, donde los únicos que se parten el alma y la madre son los hijos de las clases menos favorecidas. Lo de siempre.